Antes de que tuviéramos coches, movernos era un poco complicado, ¿no? Imaginen un mundo donde su principal medio de transporte era un caballo. Los caballos son criaturas preciosas, claro, pero también son mucho trabajo. Necesitan ser alimentados, se cansan y tienen la molesta costumbre de dejar cosas en el camino. Durante siglos, si querías ir a algún lugar con algo de velocidad o cargar algo pesado, necesitabas un caballo o varios. Esta era la realidad para todos, desde los agricultores que llevaban sus productos al mercado hasta los aristócratas que visitaban sus fincas. Era lento, a menudo apestoso, y limitaba lo lejos que la gente podía viajar en un solo día. El mundo era, en muchos sentidos, mucho más pequeño. Así que no es de extrañar que algunos tipos muy inteligentes empezaran a pensar, debe haber una forma mejor. La idea de un vehículo autopropulsado, un carruaje que pudiera moverse sin ser tirado por un animal, fue un sueño que cautivó a los inventores durante mucho tiempo. Era la ciencia ficción de su época. Las primeras ideas eran un poco, descabelladas. Algunas personas intentaron aprovechar la fuerza del viento con velas sobre ruedas, lo que funcionaba de maravilla hasta que necesitabas girar una esquina o el viento dejaba de soplar. Otros experimentaron con mecanismos de relojería e incluso con resortes gigantes, pero estos aparatos solo podían viajar distancias muy cortas antes de necesitar ser enrollados de nuevo, lo que desvirtuaba el propósito de todo el ejercicio. El primer gran avance no llegó con la gasolina, sino con el vapor. Piensen en una tetera gigante sobre ruedas y no andarán muy lejos. A finales del siglo XVIII, un francés llamado Nicolas-Joseph Cugnot construyó un enorme vehículo de vapor de 3 ruedas para el ejército francés. Estaba diseñado para arrastrar cañones, cosa que hacía, pero también era increíblemente pesado, difícil de dirigir y tendía a quedarse sin vapor cada 15 minutos. Famosamente, su primer viaje terminó de forma bastante abrupta cuando Cugnot lo estrelló contra una pared, inventando así el primer accidente de vehículo a motor. Fue un primer intento noble, aunque un poco torpe, de transporte mecánico. Estos primeros carruajes de vapor eran máquinas fascinantes, pero no eran precisamente prácticas para uso personal. Eran enormes, ruidosas y requerían un ingeniero cualificado solo para ponerlas en marcha, sin mencionar un suministro constante de agua y carbón. Aterrorizaban a los caballos, destrozaban los caminos primitivos de la época y a menudo eran recibidos con hostilidad por parte del público. Incluso se aprobaron leyes, como la ley de la bandera roja en Gran Bretaña, que exigía que un hombre caminara delante del vehículo ondeando una bandera roja para advertir a la gente de su aproximación. Era una señal clara de que la sociedad no estaba del todo preparada para la revolución, pero la semilla de una idea había sido firmemente plantada. El sueño de un carruaje sin caballos estaba muy vivo, esperando el motor adecuado para impulsarlo. El verdadero cambio no fue el vapor, fue el motor de combustión interna. Esta fue una pieza de ingeniería verdaderamente brillante. En lugar de quemar combustible fuera del motor para crear vapor, esta nueva invención creaba una pequeña explosión controlada dentro de un cilindro para empujar un pistón. Era una forma mucho más eficiente, compacta y potente de generar movimiento. Varios ingenieros inteligentes, como Nicolaus Otto, perfeccionaron el motor de 4 tiempos en la década de 1870. Este motor fue la pieza clave del rompecabezas que faltaba. Era lo suficientemente ligero y potente como para ser instalado en un vehículo pequeño, haciendo finalmente que el sueño de un coche personal práctico fuera una posibilidad clara. Fue la chispa que encendería una transformación global. Entra un ingeniero alemán llamado Karl Benz. Benz era un tipo decidido, obsesionado con la idea de crear un vehículo totalmente integrado, donde el motor y el chasis estuvieran diseñados para trabajar juntos desde cero. No estaba tratando de simplemente poner un motor a un carruaje tirado por caballos. En 1886, se le concedió una patente para lo que ahora se reconoce oficialmente como el primer automóvil verdadero, el Benz Patent Motorwagen. Era una delicada máquina de 3 ruedas que parecía más un triciclo gigante que un coche moderno. Tenía un pequeño motor monocilíndrico montado en la parte trasera, que producía menos de 1 caballo de fuerza. Era una máquina simple, pero completa. El primer coche fue una invención increíble, pero el público era escéptico. Era ruidoso, olía mal, y la gente no confiaba en él.
La historia de cómo se hizo famoso es simplemente fantástica. En 1888, la esposa de Karl, Bertha Benz, decidió tomar cartas en el asunto. Sin decírselo a su marido, tomó el Motorwagen junto con sus 2 hijos adolescentes y se embarcó en el primer viaje en coche de larga distancia. Condujo más de 60 millas para visitar a su madre, demostrando al mundo que esta nueva invención no era solo un juguete para ingenieros, sino un medio de transporte útil. En el camino, tuvo que ser bastante ingeniosa, usando un alfiler de sombrero para limpiar una tubería de combustible bloqueada y su liga como material aislante. Incluso tuvo que comprar combustible en una farmacia, ya que aún no existían las gasolineras. El atrevido viaje por carretera de Bertha fue la mejor publicidad que el automóvil pudo haber deseado. Generó una inmensa publicidad y demostró el potencial del vehículo al mundo. De repente, la gente comenzó a ver el automóvil no como una molestia aterradora, sino como el futuro. La invención de Karl Benz, gracias en gran parte al espíritu aventurero de su esposa, había demostrado su valía. Otros inventores como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach también estaban trabajando en sus propios coches por la misma época, y pronto, una pequeña pero creciente industria comenzó a surgir en Alemania y Francia. La era del automóvil había comenzado oficialmente, y de manera bastante emocionante. Durante las primeras 2 décadas, el automóvil siguió siendo un artículo de lujo, un juguete caro para los muy ricos. Cada coche se fabricaba a mano, un proceso lento y minucioso que los hacía astronómicamente caros. Los fabricaban artesanos expertos, como muebles finos o trajes a medida. Esto significaba que poseer un coche era un símbolo de estatus, accesible solo a una pequeña fracción de la población. Para la persona promedio, un coche era tan inalcanzable como un yate privado. El sueño de la movilidad personal seguía siendo solo eso, un sueño para la mayoría. El coche era una novedad interesante, pero aún no había cambiado el mundo para la gente común. Era una revolución esperando a su líder. Ese líder fue un industrial estadounidense llamado Henry Ford. Ford no fue el hombre que inventó el coche, pero fue el hombre que inventó la forma de fabricar coches para millones. Tenía una visión simple pero radical. Quería construir un coche para la gran multitud. Un coche tan asequible que cualquier hombre con un buen salario pudiera tener uno y disfrutar de la bendición de horas de placer en los grandes espacios abiertos de Dios con su familia. No le interesaba construir coches elegantes para los ricos. Quería poner al mundo sobre ruedas. Esta visión requeriría una completa reevaluación de cómo se hacían las cosas, una revolución en la fabricación que tendría efectos mucho más allá de la industria automotriz. Para lograr su objetivo, Ford perfeccionó la línea de montaje móvil. No la inventó, pero la aplicó a la producción de automóviles con una eficiencia implacable. En lugar de que los trabajadores se movieran alrededor de un coche estacionario, el chasis del coche era arrastrado a lo largo de una línea, y cada trabajador se quedaba en un solo lugar, realizando una única tarea repetitiva una y otra vez. Esto redujo drásticamente el tiempo que tardaba en construirse un coche, de más de 12 horas a solo 93 minutos. El resultado de esta innovación fue el legendario Ford Modelo T. Era un coche simple, robusto y fiable, diseñado para manejar las malas carreteras de la época, y lo que es crucial, gracias a la línea de montaje, era barato. El impacto del Modelo T fue asombroso. Cuando se introdujo en 1908, costaba $825, pero a medida que mejoraba la eficiencia de la producción, el precio bajó año tras año, llegando finalmente a menos de $300. Ford también duplicó famosamente los salarios de sus trabajadores a $5 al día, una medida que no solo redujo la rotación de personal, sino que también convirtió a sus propios empleados en clientes potenciales. De repente, el automóvil ya no era un sueño. Se convirtió en una realidad accesible para millones de familias estadounidenses, y pronto, para familias de todo el mundo. Henry Ford no solo había construido un coche, había construido el mundo industrial moderno y había dado a la gente común las llaves de la libertad. La llegada del automóvil asequible no solo cambió la forma en que la gente viajaba, cambió absolutamente todo sobre cómo vivían. Antes del coche, tu mundo a menudo se limitaba a lo lejos que podías caminar o al alcance de la línea de tren local.
El coche destrozó esas limitaciones. La gente ya no estaba atada a los centros de las ciudades o a las estaciones de tren. Esto llevó a uno de los cambios sociales más significativos del siglo XX: el crecimiento de los suburbios. Las familias ahora podían vivir en áreas más tranquilas y espaciosas fuera de la ciudad y viajar al trabajo. Esto rediseñó fundamentalmente el paisaje de nuestros pueblos y ciudades, creando las extensas comunidades suburbanas que son tan comunes hoy en día. El coche también creó un enorme auge económico. Surgieron industrias completamente nuevas para apoyar esta nueva forma de vida. Necesitábamos carreteras, por lo que los gobiernos comenzaron proyectos masivos de construcción de carreteras. Necesitábamos combustible, por lo que las gasolineras comenzaron a aparecer en cada esquina. Necesitábamos lugares para reparar los coches, dando lugar a mecánicos y talleres de reparación. Moteles, cines al aire libre y restaurantes de carretera surgieron para atender a una nueva población móvil. El coche se convirtió en el motor de la economía, creando millones de empleos e impulsando la cultura del consumo. Le dio a la gente una libertad sin precedentes para elegir dónde trabajar, vivir y pasar su tiempo libre. Por supuesto, esta transformación no estuvo exenta de problemas. A medida que los coches se hicieron más numerosos, comenzamos a ver problemas que los primeros pioneros nunca hubieran imaginado. Los atascos de tráfico se convirtieron en una frustración diaria para los viajeros. Los accidentes, lamentablemente, se convirtieron en una de las principales causas de lesiones y muerte. Y los gases de escape de millones de motores comenzaron a tener un efecto notable y dañino en nuestro medio ambiente, contribuyendo a la contaminación del aire y al cambio climático. La libertad que nos dio el coche tuvo un costo, y todavía estamos lidiando con cómo manejar estas consecuencias hoy, buscando formas más limpias, seguras y sostenibles de seguir avanzando. Hoy, 14 de junio de 2025, es imposible imaginar nuestro mundo sin el automóvil. Se ha convertido en una parte esencial del tejido de la sociedad moderna, una herramienta de libertad, un símbolo de independencia y un componente vital de nuestra economía global. Desde el delicado artilugio de 3 ruedas de Carl Benz hasta los sofisticados vehículos eléctricos y autónomos que vemos en las carreteras ahora, el viaje del coche ha sido notable. Es una historia de ingenio humano, innovación implacable y un profundo deseo de explorar lo que hay más allá del horizonte. El coche ha definido gran parte del siglo pasado y a medida que la tecnología siga evolucionando, sin duda seguirá dando forma a nuestro futuro durante muchos años más.